del PIB a 1.5, pero además pretenden mantener un incremento en los recursos de manera constante una vez se llegue al 1.5% de ser otorgado. El Ministerio evalúa cambios en las pruebas nacionales de bachillerato. Costa Rica dedica a la educación un 7.4% del PIB y por mandato constitucional debe llegar al 8%. De ayer la Contralora lo reafirmó en su comparecencia en la Asamblea Legislativa. De estos puntos vamos a hablar con nuestra invitada, la señora ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Sonia Marta. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo avanza el proyecto que pretende regular el tema de las universidades privadas del CONESUB, cambiar toda la constitución del CONESUB en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo estoy la verdad que muy satisfecha. He estado en estos últimos días en diálogo permanente con diferentes diputados, diputadas, fracciones. Estuve el lunes toda la mañana en Asamblea Legislativa. Yo encuentro un ambiente positivo para este proyecto. Creo que hay varios aspectos que le preocupan y les interesan a los diputados y que reflejan preocupación ciudadana, como es, por ejemplo, que aseguremos una calidad como la que merece Costa Rica y los estudiantes universitarios, es decir, que no tengamos una gran heterogeneidad en el caso de la educación superior. Nosotros sabemos que la educación superior privada surgió después que la educación superior pública, pero sabemos y tenemos, no lo decimos porque nos parece, sino porque tenemos constancia de que algunas de las universidades privadas del país han logrado estándares de calidad como para acreditar sus carreras igual que las públicas. De hecho, de 53 universidades privadas, tenemos 13 de ellas que en el Sistema Nacional de Acreditación han acreditado carreras como medicina, arquitectura, ingeniería, carreras de educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos un sector privado que se está esforzando por responder a una norma nacional de calidad, porque el SINAES verifica esa norma, y con ello estaríamos conformando un sistema de educación superior consolidado. ¿Qué sucede? Bueno, que adscribirse al SINAES ha sido voluntario, y desde el año 2000 hasta hoy, de las 53 universidades, solo 13 con esto va a ser obligatorio. Y efectivamente, ¿qué es lo que pretende el proyecto? El proyecto de ley que ha presentado el gobierno y que digo, tiene buen ambiente porque es un proyecto que nos hemos preocupado mucho, y así me lo pidió el señor presidente, porque tenga viabilidad política. No cambiar todo, sino cambiar lo que realmente pueda hacer una diferencia. ¿Qué es lo que pretendería? El eje de ese proyecto de ley es la calidad. Bueno, que todas las universidades privadas respondan a la norma nacional de calidad. Hay derecho en Costa Rica a la libertad de enseñanza. Un grupo privado dice, yo tengo aquí una universidad, quiero impartir educación superior. Bueno, pero que una obligación sea obedecer esa norma nacional de calidad. El proyecto de ley prevé que las universidades tengan 5 años para acreditarse como universidades. O sea, integralmente, ya no solo una u otra carrera, sino integralmente. Y hay un plazo. ¿Y qué significa acreditarse? Para que las personas que siguen este programa puedan comprender. El CONESUB, que está en el Ministerio de Educación Pública, aprueba que una universidad o una carrera empiece, pero el SINAES verifica que lo que se está haciendo en las aulas sea lo que la universidad se comprometió a ofrecer. Es decir, verifica qué profesores no están en la nómina, no, están dando clases en las aulas, verifica qué laboratorios tienen, verifica si el programa de estudios está actualizado, si hay servicios para los estudiantes, si los estudiantes gozan de derechos. O sea que las universidades tendrían 5 años para cumplir con esa norma. ¿Y por qué nosotros defendemos que es realizable? Porque si hay 13 universidades que lo han hecho con éxito, ¿por qué las otras no? Es decir, ¿por qué Costa Rica tendría que permitir que se le otorgue el permiso a un ente privado para dar educación superior si no está respondiendo a una norma nacional de calidad? Hablemos de presupuesto, señora ministra, que tiene que ver también mucho con la educación superior, porque ayer la Contralora reafirmaba, ¿verdad?, que el mandato constitucional no se está cumpliendo al llegar al 8% para la educación, para el presupuesto de educación, y la pretensión de las universidades públicas para que el FES pueda subir su porcentaje, el porcentaje de este presupuesto para la educación superior. La señora Contralora tiene total razón, así está establecido. El Ministerio de Educación Pública envió un presupuesto el año pasado por el 8%, según lo establece la Constitución. Ahora, nosotros comprendemos
que no solo este gobierno, gobiernos anteriores han dicho, la situación fiscal no ha permitido asignar ya el 8%, pero ha habido una voluntad de ir creciendo, y eso es el caso del presupuesto 2015, de ir creciendo para acercarnos a la meta. La aspiración de las universidades del 1.5 está en el convenio vigente y a mí me parece una aspiración legítima. De hecho, este gobierno ha reafirmado ir al 8% y al 1.5% a las universidades. Pero hemos visto ahora, el asunto es cuándo. Es decir, que tengamos los recursos para ellos hacerlo. hablan de un 1.42, teniendo aquí al presidente de la Federación de Estudiantes, dicen que ya están en 1.42, es así. O sea que falta un 0,8 para llegar a ese 1.5. Ahora, ¿se puede ya, tomando en cuenta el ambiente, lo que hablábamos la vez pasada, fiscal? No, bueno. Y el ambiente en la asamblea, en la misma asamblea legislativa, ¿verdad? Que ahí hay un coro de voces hablando en contra, digamos, de las universidades públicas, principalmente la Universidad de Costa Rica. Bueno, efectivamente, como decíamos, el gobierno está de acuerdo con ir al 1.5. Ahora, otro asunto es tener los recursos para hacerlo. Cada punto, punto cero algo, es muchos millones de colones. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros en este momento? Bueno, a las universidades. Depende del movimiento que tengan los planes fiscales, entre otras iniciativas y otras iniciativas que le permitan al erario público contar con más recursos, así será la negociación que podremos cerrar. ¿Por qué? Porque este gobierno es un gobierno responsable, ha dicho la educación superior pública es clave para el desarrollo. De hecho, una orientación estratégica del Ministerio de Educación es la cooperación con las universidades. Y me complace, visito las direcciones regionales, que todas están promoviendo la cooperación con las sedes regionales de las universidades públicas y eso me satisface. Es decir, la educación preescolar, primaria y secundaria tiene que nutrirse del aporte de las universidades estatales. Vemos muy buena voluntad de colaboración, tenemos una agenda de cooperación con las universidades, pero el incremento del presupuesto no depende solo de la voluntad política. Eso es lo más importante. Depende de que haya recursos disponibles. ¿Cuánto sería pasar de 1.42 a 1.5? Bueno, la previsión, usted sabe que ha habido una diferencia en el cálculo del PIB, eso es algo que estamos discutiendo, el cálculo de lo que eso representa en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que nunca hemos estado pensando en pasar de un año a otro, ni súbitamente. Estamos, Laura, definiendo esas cifras, discutiéndolas transparentemente con los rectores, estamos estableciendo escenarios de proyección y también lo hemos dicho, y yo cada vez que puedo, que tengo acceso a un diputado o diputada, reitero que el movimiento que tenga en Asamblea Legislativa, la discusión de todo lo que le pueda dar al gobierno recursos adicionales, va a ser decisivo para los recursos con que cuente el sistema público de educación, y no solo las universidades, y también las universidades. Entonces, aquí… ¿Ya arrancó la negociación? Ya arrancó la negociación, como no, estamos en contacto directo con los señores rectores, la señora rectora, ha habido un cambio en el caso de la Universidad Nacional, porque hay una nueva autoridad electa, tenemos que establecer contacto también con esa nueva autoridad en el momento en que doña Sandra León, la rectora de la Universidad Nacional, lo considere apropiado, pero sí puedo decirles a ustedes y al país que el gobierno de don Luis Guillermo Solís le está dando la mayor importancia a la negociación del FES, y eso sí, que lo haremos con toda transparencia y responsabilidad a partir de los recursos con que contemos. Pasemos al tema de empleo dentro del Ministerio de Educación Pública. En el sector del gobierno central hay un freno para que no haya crecimiento. ¿Cuál es la realidad en este momento del Ministerio, doña Sonia Marta? Bueno, es una pregunta muy buena la suya, porque efectivamente es de los pocos ministerios que ha podido crecer en recursos, pero asignados al servicio educativo. Por ejemplo, tenemos más plazas para educación preescolar, porque Costa Rica tiene un rezago en educación preescolar, no tiene la cobertura deseada. Tenemos un rezago en inglés para primaria, hemos estado asignando nuevos profesores de inglés. Estuve en la escuela de Gamalotal en Guanacaste y la escuela estaba muy complacida, ya tienen profesor de música, ya tienen profesor de inglés. Ustedes saben que eso está en la base de la equidad. Si un chiquito está en una escuela que tiene materias especiales y otro no, eso hace una diferencia. O sea que sí, en materia de ¿Y siempre han habido nombramientos políticos, doña Sonia Marta?
Bueno, ha sido una tradición en el Ministerio de Educación Pública, es una de las realidades con las cuales nos hemos enfrentado. Yo le he reiterado muchísimo a las direcciones regionales y en general a los funcionarios del Ministerio que tenemos que defender mucho la dignidad del funcionario público, de la independencia con la cual tenemos que tomar nuestras decisiones. Generamos una voz muy fuerte dentro del MEP para que realmente los nombramientos que se recomienden partan del currículum de la persona, de sus calidades y no de preferencias políticas. Tiramos la pregunta, pues, eso, porque habíamos tirado la pregunta en nuestras redes sociales y el diputado Mario Redondo nos pidió, le preguntáramos la situación del clientelismo político en los nombramientos en educación, en este gobierno específicamente, cómo controlarlo, si se están dando, si hay control para que esto no suceda. Mire, yo quiero ser totalmente clara. Ha habido toda una cultura de clientelismo por la política tradicional. Eso no se puede erradicar de un día para el otro con un decreto, pero sí hemos establecido una actitud en el MEP completamente diferente en este gobierno, que es analice el currículum de las personas, garantice que hace nombramientos dentro de la ley, que las personas cumplan con los requisitos. A veces algunas personas reclaman diciendo que hay un nombramiento político porque aspiraban a un nombramiento y no lo tuvieron. Hemos tenido algunas denuncias y se ha verificado que las personas cumplen con los requisitos. Y yo soy la primera en comprometerme con el país. Si hay un nombramiento irregular, efectivamente lo vamos a rectificar. Pero he tenido una voz muy activa con las diferentes autoridades del ministerio, llamando a que erradiquemos esa cultura de nombramientos políticos y también modificamos el mecanismo para recibir los nuevos nombres desde el inicio, modificamos todo el protocolo para que las personas puedan enviar su currículum y se hace una bolsa mucho más amplia para cada uno de los nombramientos. Yo creo que eso está dando sus frutos. En Costa Rica se ha dicho hay una educación pública, una privada, una diurna, una nocturna, una académica, una técnica, una rural, una urbana. Y el examen de bachillerato es injusto. Eso se ha venido diciendo a lo largo de 29 años. ¿Se puede cambiar? ¿Va a cambiar esa situación, Sonia Marta Mora? Yo creo, Laura, que ese es un tema totalmente real. Nosotros dentro del ministerio en este gobierno estamos promoviendo una reforma profunda de los colegios nocturnos, por ejemplo, porque estamos viendo que la población nocturna no tiene la oferta que necesita. Prácticamente le damos la oferta diurna. Yo me he reunido con los colegios nocturnos, con los estudiantes, y es dramático lo que ellos les dicen, la expectativa que tienen, las necesidades que tienen y lo que nosotros… Los resultados son dramáticos también. Y los resultados son dramáticos, y no puede ser que es que la población nocturna tiene menos capacidades que la diurna, de ninguna manera. La exclusión escolar es amplísima en el nocturno. Eso tiene que reflejarse en las pruebas de bachillerato. Por ejemplo, ya estamos trabajando modificaciones para que vayan de la mano las modificaciones de los planes de estudio, por ejemplo, de matemática, con el examen de bachillerato. De forma que, por supuesto, tenemos que garantizar una prueba nacional, un examen de bachillerato que garantice a nivel nacional que las competencias en ciencias, en lectura, en numerología, porque a nivel internacional se habla de las destrezas de lectura y de las destrezas en numerología, son como dos grandes ámbitos. Sí tenemos que garantizar, Laura, que sean homogéneas en el país, es decir, que haya competencias para la vida y para el trabajo, independientemente si usted viene de un técnico o de un nocturno. Sin embargo, hay especificidades. Pero sí se va a hacer se va a marcar en el examen de bachillerato. Estamos trabajando precisamente con el área de calidad cómo reflejamos esas especificidades, no diferencias de calidad, sino especificidades de la oferta. A eso nos estamos encaminando. Muchísimas gracias, doña Marta gracias. Y tenemos muchos reportes ya, Randall, porque me informa la periodista Iris Zamora que Santo Domingo y Tibás, esa vía, digámoslo así, no se mueve desde hace por lo menos 50 minutos. Es un estacionamiento. Y un grupo de taxistas vienen desde Atenas, están llegando al cruce del Manolos en la Garita de la Juela. Los grupos vienen hacia la Arecepa, aquí en el centro de San José, uno desde Naranjo, otro desde Grecia, y por supuesto van a utilizar Ruta 1 para movilizarse, así que a la gente que en este momento se encuentra en ruta,
llamen a sus trabajos, a sus contactos, porque venir desde Occidente para acá ya es sumamente complejo en este momento. Así es. Bueno, y muchísimas gracias a Sonia Marta Mora por acompañarnos. Como le decíamos a Randall, un gusto estar esta mañana. Igual a usted, doña Laura. Y a ustedes por acompañarnos. Ya Gracias, vamos, Randall. son las 8 Laura. en punto de la mañana. Los dejamos con Promuévete en Canal 13 y con Café Nacional en Radio Nacional 101.5. Recuerden, todo lo que pasó aquí lo pueden ver en nuestras redes sociales en un rato, sinart.go.cr. Muchas gracias.